Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Nuestros saludos a todos ustedes. Bueno, ya salen los primeros resultados de los sondeos electorales de este año, con unos porcentajes favorables al gobierno, lo que reta a la oposición a delinear un plan que sea más efectivo, ya que estamos en el año preelectoral y donde las alianzas determinarán los resultados finales, tal y como viene aconteciendo durante los últimos procesos electorales. Pero a pesar de esos numeritos favorables al PRM y a Luis Abinader, también se refleja unas tendencias que deben ser consideradas con mayor interés que los porcentajes mismos. Tendencias que dicen que el gobierno y el PRM bajan en simpatías de manera más rápida y más fuerte que la del presidente de la República. Explicaremos el porqué de esta situación, cuáles acontecimientos o acciones hacen que esto esté ocurriendo y por qué se le debe prestar mayor atención a esa realidad que a los números en sí. Por otro lado, las acusaciones de compras de alcaldes al PLD por parte del PRM nos recuerda aquello de que quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Una acusación sin valor político, sea real o no tal hecho, y que solo demuestra debilidad, incapacidad de frenar esa hemorragia que vive el PLD, ya que no sería tan solo el PRM quien estaría debilitándolo con las compras de alcaldes, pues desde la fundación de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández ha conquistado a dirigentes y miembros de ese viejo partido sin estar en el poder. Ahí la fiebre no está en la sábana. Que chequen bien al paciente que está moribundo, ¿no? Y finalmente, el famoso proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, que viene caminando desde el año pasado, ahora es cuando se reacciona y que se le quiere tildar como de distracción y diremos por qué no. La contundente y abrumadora oposición a tales intenciones que lesionarían nuestros bolsillos, nuestros sentimientos patrios, nuestro territorio, nuestra identidad, nuestra cultura y echaríamos por la borda nuestra soberanía e independencia. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Glosa con J.M. Hidalgo. Ya empezaron las acusaciones de compra de dirigentes de un partido a otro. Ningún partido, ninguno, que haya gobernado puede acusar a otro en el poder de estar comprando dirigentes a otra organización. Los tres elementos básicos para que esta situación se esté dando están presentes en nuestra realidad. Aquí prima lo pecuniario y se manifiesta por una carencia de valores. Los otros dos elementos son vinculantes, el que se vende y el que compra. Ni el PLD de Leonel, ni el PLD de Danilo, y mucho menos algún residuo reformista balaguerista pueden acusar al PRM de comprar alcaldes, senadores o diputados. El gobierno no tiene nada que decir en ese aspecto. Es la oposición, si es que tiene moral para ello, quienes deben demostrar en el escenario que consideren de que el gobierno está en esa práctica. Las actividades sociopolíticas se han disparado al iniciar este mes de febrero, segundo mes del año 2023, y exactamente a 12 meses de las elecciones municipales. De esas elecciones ya hemos dicho nuestras consideraciones y sobre su inicua repercusión en las elecciones nacionales y que no vamos a repetir en estos momentos, aunque podemos remitirles a nuestro canal de YouTube y ver las consideraciones sobre esa situación. Varios elementos y hechos han marcado el inicio de este mes. Ya empezaron las acusaciones de compra de dirigentes de un partido a otro y más específicamente las acusaciones que realiza el PLD al partido de gobierno
de estar comprando alcaldes y regidores. Sobre ese particular, y sin defender tales acciones, si en verdad la está llevando a cabo el PRM, lo primero es decir es que ningún partido, ninguno, que haya gobernado puede acusar a otro en el poder de estar comprando dirigentes a otra organización. Con el consentimiento o el conocimiento o sin ellos, esta práctica no saludable para un régimen que se tilde de democrático se pone de manifiesto en cada periodo preelectoral. No estamos dando nuestro consentimiento, pero sí admitiendo públicamente que es algo común en la política de nuestro país. Volvemos a repetir, aunque no sea buena, es así. Y de que no estamos de acuerdo, pero tampoco la vamos a ignorar, ¿no? Los tres elementos básicos para que esta situación se esté dando están presentes en nuestra realidad. Veamos, en primer lugar, las necesidades o ambiciones personales, tanto sociales como políticas y económicas, en una parte considerable de nuestros protagonistas. Realmente, unos tienen necesidades que pueden ser individuales y otras necesidades políticas, como la de disponer de un mayor presupuesto para sus gestiones o trabajos políticos. Estas las señalamos como necesidades. Puede ser hasta por una enfermedad o situación económica apremiante. Muchos políticos, porque han estado enfermos, han pasado de un partido a otro. El otro caso sería por ambición, donde sin tener necesidades, solo desean o aprovechan sus posiciones o condiciones políticas para amasar fortunas para uso personal. Aquí prima lo pecuniario y se manifiesta por una carencia de valores. No tienen valores personales, dentro de los cuales podríamos mencionar las carencias de valores sociales, religiosos, familiares, y ni hablar de una ausencia total de valores políticos en el mejor sentido de la palabra y de la vocación. Ese es el primer elemento. Falta de valores. Los otros dos elementos son vinculantes, el que se vende y el que compra. Recordamos que una vez dijo un político criollo que no sirve ni el que se vende ni el que compra. La pregunta que se hace es, ¿de qué tipo de utilidad estamos hablando para determinar si sirve o no sirve quien se vende o quien compra? Bueno, en la mayoría de estos casos, la utilidad es momentánea, en estos casos electorales, y su valoración estará sujeta a ese resultado. Esta odiosa práctica, lamentablemente muy común en nuestro patio político, es llevada a cabo siempre, repetimos, con el consentimiento o por lo menos con el conocimiento de sus líderes, que no necesariamente están involucrados directamente, a menos que sea de líder a líder, pero que sus subalternos se encargan de eso. Aquellos seguidores suyos, dirigentes que en la mayoría de los casos son funcionarios y que lo único que hacen es empujar hacia el objetivo final, que es ganar unas elecciones. No sabemos cómo decirles lo que sentimos cuando escuchamos que el PLD acusaba al PRM, al gobierno, de estar comprando alcaldes de su partido. Ni el PLD, ni el PLD de Leonel, ni el PLD de Danilo, y mucho menos algún residuo reformista balaguerista pueden acusar al PRM hoy en el gobierno de comprar alcaldes, senadores o diputados. No tienen moral, ninguno. Y decimos y repetimos, ninguno tiene la moral para señalar esta odiosa práctica, porque todos en sus momentos, con mayor o menor intensidad, con mayor discreción o con descaro imprudentes,
han recurrido a estas prácticas. Sí nos dio pena cuando vimos a un alto dirigente político y además, a decir de muchos, un gran estratega, pedirle al gobierno que demostrara su pulcritud en este proceso preelectoral ante las acusaciones de compra de militantes alcaldes de su partido, cuando lo que realmente procede o procedería es que ellos demuestren tales acciones ilegítimas y entonces actuar como ellos consideren, actuar en consecuencia, ¿no? Nuestra lectura fue la de que quienes decían esto estaban perdidos, perdidos para las elecciones venideras y perdidos en la realidad sociopolítica dominicana. El gobierno no tiene nada que decir en ese aspecto. Es la oposición, si es que tiene moral para ello, quienes deben demostrar en el escenario que consideren, en la justicia, en los tribunales o frente a la sociedad misma, de que el gobierno está en esa práctica. Pero quienes hacen ese ridículo teatro de pedirle al PRM y al gobierno demostrar su inocencia, saben por experiencia propia que eso no es posible. Y la pregunta sería, ¿y por qué acusan y exigen al PRM tal explicación? Bueno, para nosotros dos simples explicaciones o dos simples razones. Una, llamar la atención con banales acusaciones y querer llevar una imagen de guapos. Y otra explicación sería que es de carácter interno dentro del PLD. ¿Cuál es esa motivación o razón interna dentro del PLD? Pasamos a explicarle. Ante la debacle del PLD con sus desmembramientos por razones que hemos dicho en anteriores programas donde señalamos los garrafales errores cometidos por ellos mismos, tiene que demostrar no a la ciudadanía sino a su candidato que el partido está trabajando para su candidatura y lo que estaría pasando es que el gobierno lo está apabullando. Es decir, es todo un simulacro frente a la candidatura de Abel Martínez y frente a una franja también de sus miembros, de sus integrantes, de que ellos están trabajando, pero al final contra el gobierno no se puede. Y eso es totalmente falso, totalmente falso. ¿Por qué decimos que es falso? Por la sencilla razón de que el PLD ya no tiene la fuerza de que gozaba en el poder ni la dirección correcta para encaminarlo a la actual situación política, ni tampoco tiene la capacidad de convencimiento ni de aglutinamiento. Ya dijimos que el PLD empezó a desmoronarse cuando hicieron el proceso de descrédito a su presidente de partido de entonces, a engañarlo en una primaria, a provocar su posterior salida, a imponer un candidato incapaz, a desacreditar a sus gobiernos mismos con actos indelicados, como diría Balaguer, hasta el día de hoy no tienen la moral de presentarse públicamente con una imagen que favorezca a su partido y a su candidato. No es el gobierno que está debilitando al PLD con la adquisición de alcaldes, regidores, senadores, diputados y dirigentes medios. No. Ni tampoco Leonel Fernández con la captación de dirigentes y miembros del PLD, donde no está a la mano del gobierno ni de poder alguno en estos momentos para comprar a nadie. El PRM está haciendo lo suyo para mantener la repostulación de Luis Abinader. Leonel Fernández está haciendo lo suyo para su regreso al poder. Y lamentablemente, y en ese tenor, el PLD también está haciendo lo suyo para terminar de perder su peso específico en la política dominicana.
Con sus graves errores políticos, su debilidad interna, su incomprensión interna, la falta de sinceridad personal y política frente a su candidato, la falta de mística política, la altanería aún reinante entre ellos y frente al pueblo lo lleva a esa situación. Todo eso es lo que está pasando en el PLD. De esa situación, de esa realidad y de otras que no vamos a tocar en estos momentos y que tienen que ver, que más adelante ampliaremos, ya con su candidato presidencial y con sus aspirantes al Congreso y a los municipios. Todo, por eso es que se desprende que el PLD está en la orilla del abismo. La compra y venta política económica siempre ha existido en nuestro país. Y si es culpable el que se vende y el que compra, no debemos de eximir de responsabilidades los propios partidos que son víctimas de tales acciones. Presentan, demuestran incapacidad y atractivo, simple y sencillamente. Nosotros recordamos cuando el profesor Juan Bosch fundó el PLD, ninguno de sus miembros, los que se fueron con él creyendo en la formación política para un futuro, se atrevían a aceptar ningún pago para irse a otro partido. ¿Por qué? Porque existía una filosofía, una formación que lo comprometía internamente. Hoy en día, en nuestro país, hablando en términos generales, no tenemos una organización política que forme a sus miembros y simpatizantes en la política como ciencia, con los objetivos sociales que le dan vida, con la esencia de la política misma. Es muy fuerte decirlo, pero más aún admitirlo. El PLD no ofrece un futuro inmediato de éxito en la política. Es fuerte afirmar eso, pero tampoco es irreal. Un partido que acaba de salir del poder, y qué tipo de poder tenía, ¿no? Que si bien es cierto, lo sacaron por incompatibilidad social, como decimos nosotros, su incidencia política va en declive total. Aquí no importa lo que haga el PRM o la Fuerza del Pueblo que socave al PLD, es que el PLD por sí mismo no tiene una estrategia interna para impedir tal desgaste. Persisten los orgullos personales, las prepotencias políticas y personales y la falta de carisma interno, entre otros muchos elementos y deficiencia que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Tremendo berenjenal que se le ha armado al gobierno con el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Aprovechando la temporada navideña, se quiso introducir esta pieza legislativa para que nadie se diera cuenta. El director de Migración dice que no está de acuerdo con ese proyecto, y esto es insólito. Le ha creado al gobierno una situación que da por todos lados un resultado negativo. El gobierno o lo aprueba o desestima tal proyecto. Si el gobierno mantiene esa idea de continuar con este proyecto, su costo político y nuestro costo social y de identidad lo lloraremos por el resto de nuestra existencia como nación y como seres humanos. Si fue distraer la atención, ese objetivo fracasó. ¿Quién es que lleva la agenda del gobierno? Para arriesgar al presidente de la República a enfrentarse a situaciones que podrían estar en contra de las intenciones mismas del gobierno y del propio presidente. Deben prepararse mejor políticamente hablando para que no le metan gato por liebre. Tremendo berenjenal que se le ha armado al gobierno con el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Aprovechando la temporada navideña, se quiso introducir esta pieza legislativa para que nadie se diera cuenta.
El director de migración dice que no está de acuerdo con ese proyecto. Y esto es insólito. Le ha creado al gobierno una situación que da por todos lados un resultado negativo. El gobierno o lo aprueba o desestima tal proyecto. Si el gobierno mantiene esa idea de continuar con este proyecto, su costo político y nuestro costo social y de identidad lo lloraremos por el resto de nuestra existencia como nación y como seres humanos. Si fue distraer la atención, ese objetivo fracasó. ¿Quién es que lleva la agenda del gobierno? O para arriesgar al presidente de la República a enfrentarse a situaciones que podrían estar en contra de las intenciones mismas del gobierno y del propio presidente. Deben prepararse mejor políticamente hablando para que no le metan gato por liebre. Bueno, tremendo berenjenal que se le ha armado al gobierno con el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Las reacciones no han sido nada favorables a tan descarado proyecto. Hay quienes piensan que esto no es más que un ardid para entretenimiento, un ardid de distracción política ante los resultados de los primeros sondeos electorales. Ustedes se preguntarán que hablo de sondeos y que no hablo de encuestas. Bueno, aunque estas tienen un cierto rigor científico válido, por ser utilizados métodos no convencionales como el teléfono, el correo, es decir, las redes sociales, nosotros le llamamos sondeos. Confiamos más en las preguntas directas a la persona. Quienes lo ven como un elemento de distracción, parten de que estas medidas, aunque demuestran a un PRM por encima de las demás organizaciones políticas, con miras tanto a las elecciones municipales de febrero 23 como las presidenciales y congresuales de mayo, estas mismas evaluaciones dicen que la simpatía o aceptación de Luis Abinader y del PRM, ambas, van en descenso con respecto al año pasado. Se podría pensar que sí, que este proyecto de ley es un elemento de distracción si se fundamenta en esta realidad. Pero resulta que tiene en su contra las siguientes consideraciones con unos resultados también negativos, mucho más negativos. De hecho, podemos señalar 3 consideraciones. Si tenemos en cuenta de que este proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes fue presentado en la Cámara Alta en el mes de diciembre y no ahora en enero, como da la impresión, podemos concluir que no fue para distraer, por el contrario. El que se haya introducido por parte del Poder Ejecutivo con el visto favorable del consultor jurídico, pero sin el consentimiento de las demás dependencias y sus funcionarios que tienen que ver con las relaciones internacionales, con migración y demás, lo que nos dice a nosotros es que aprovechando la temporada navideña, cuando hay una tensión en las celebraciones y una baja de interés político en la población, se quiso introducir esta pieza legislativa para que nadie se diera cuenta. Claro, con una previa estrategia con sus congresistas para que todo pasara sin escándalo alguno. Es sorprendente cómo el gobierno no preparó una batería de comunicadores, desde periodistas hasta los funcionarios mismos, que hablaran sobre el proyecto y sus dimensiones. Una falta de estrategia o una acción deliberada para no crear ruido, como se ha dado con el caso del director de migración. El director de migración dice que no está de acuerdo con ese proyecto. Y esto es insólito. Nos da la impresión de que él no lo conocía, como tampoco lo conocían muchos legisladores, como tampoco lo conocen muchos funcionarios que tienen que ver con este proyecto. Con esta situación, en una temporada como la Navidad, y que sea
a más de un mes que se sepa que ese proyecto estaba en el Senado, solo podemos recalcar la conclusión de que se pretendía aprobarlo, conocerlo con la menor participación y con el menor conocimiento por el resto de la sociedad, cosa que no funcionó. Si hubiese sido para entretener y desviar la atención sobre la baja de popularidad del presidente con respecto al año pasado y el crecimiento de parte de la oposición, aunque siga por debajo de la popularidad del gobierno mismo, el hecho de las oposiciones hoy en día de aprobar tal proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, le ha creado al gobierno una situación que da por todos lados un resultado negativo. Fíjense que no estamos hablando de la esencia del proyecto hasta este momento, de su contenido, de su propósito, de quienes lo promueven y otros aspectos más. Hablaremos con unos expertos en otro programa, quizás en la próxima semana. Lo que estamos considerando es su repercusión política en la actualidad. Pero sí debemos dejar claro que no estamos de acuerdo con el mismo, aunque debemos decir con sinceridad que dicho proyecto no lo conocemos a fondo, ni tampoco la sociedad misma lo conoce, y más aún, ni los funcionarios que tienen que ver o inciden en su aprobación y posterior ejecución. Es decir, es un proyecto de contrabando que, dado el escándalo provocado, es ahora cuando el presidente del Senado, el propio consultor jurídico de la presidencia y demás funcionarios del área han reaccionado de manera muy tímida, pero porque han sido provocados. Apenas algunos legisladores se han referido al mismo, pero esto último lo entendemos con un fuerte lamento y tampoco les damos la razón, ya que nuestros legisladores no leen los proyectos, ni consultan sobre los proyectos de ley que deben conocer, esos proyectos de ley que deben aprobar o rechazar. Pero bueno, volviendo a nuestra afirmación de que ahora el gobierno tiene una encrucijada con el referido proyecto, porque cualquiera que sea su decisión le traerá como consecuencia una apreciación negativa a su gestión. Y esto último alimentará la constante afirmación de la oposición con respecto a la capacidad o a la preparación del gobierno al momento de tomar ciertas decisiones. Hay solo dos salidas, con o sin modificación, con o sin adaptación, como dice el presidente del Senado. El gobierno o lo aprueba o desestima tal proyecto. Desde este momento, su aprobación tiene un total rechazo de casi todo el mundo, incluyendo dirigentes y funcionarios del gobierno, que es mucho decir. La consideración de que forma parte de la agenda internacional para que República Dominicana se haga cargo de resolver, o mejor dicho, cargar con la crisis haitiana, deja como lectura que una cosa es lo que dice el presidente de la República en foros internacionales y otra es la realidad de los hechos, que son contrarios. Tan solo la continuidad de trasiego de ilegales haitianos hoy en día, en asociación con ciertos niveles de autoridades, así como la detención de la construcción del muro, sin dejar de mencionar la falta de aplicación de la ley que tiene que ver con la participación de un porcentaje de extranjeros en el área laboral, hasta llegar a querer que en nuestro país se establezcan zonas de refugios humanitarios a ilegales, cargándonos a los ciudadanos la responsabilidad de sostener tales acciones
con otra nueva carga económica, unos impuestos por ahí. Es totalmente inaceptable, antipatriótica y abusadora. Y es del todo cuesta arriba por el costo político que pesaría en contra del gobierno del PRM. Lo más grave es imponernos la responsabilidad y la carga pesada de tener que sostener a la población de un país, y no de un país cualquiera, sino al más pobre, sin tener nosotros la capacidad para hacerlo y sin ser los responsables de ese Estado fallido, que sí tiene naciones que han contribuido a su destrucción y a la actual realidad. Reiteramos, si el gobierno mantiene esa idea de continuar con este proyecto, su costo político y nuestro costo social y de identidad lo lloraremos por el resto de nuestra existencia como nación y como seres humanos. Pero bueno, ¿y qué pasaría si el gobierno decidiera retirar definitivamente dicho proyecto y tirarlo al zafacón? Bueno, nosotros consideramos que seguiría teniendo un costo político mediático y que estaría en su capacidad el poder enfrentarlo con éxito frente a los opositores, que inmediatamente se encargarían de señalarlo como otra metida de pata del gobierno, queriendo seguir vendiendo la imagen y percepción de que el gobierno vive improvisando. Ante esta situación, el gobierno debe preparar un plan mediático para que en sus propósitos políticos no le perjudique frente a su proyecto de repostulación, para que no le deje consecuencias nefastas, sobre todo para nosotros los dominicanos. Nos luce que va a ocurrir como en el caso de los famosos fideicomisos, que llegaron al poder legislativo sin tener el aval legal y que luego fue retirado por el Poder Ejecutivo, por el mismo consultor jurídico de hoy en día, para luego volver a llevarlo al Congreso para su conocimiento, tratando de enmendar las fallas, y todavía al día de hoy se habla del mismo. Creemos que igual ocurrirá con esta pieza, que a pesar de que se someta a vistas públicas, el gobierno terminará retirándola para tratar de buscar otra forma de cómo cumplir con esa agenda internacional contra nuestro país, nuestra identidad y nuestros propios intereses. En definitiva, si fue distraer la atención de que la población no se percatara de los resultados de los primeros sondeos electorales y las tendencias de subir o de bajar de uno o de otro, ese objetivo fracasó. Si fue para introducirlo, conocerlo y aprobarlo, aprovechando la embriaguez fruto de las fiestas navideñas, ya que fue en diciembre que se presentó el proyecto, también fracasó y la repercusión ha sido mayor. Pero si deciden retirar el proyecto definitivamente, le estarán dando la razón a la oposición sobre la improvisación, sobre las incapacidades que durante estos 2 años han manifestado que tiene el gobierno, y lo han hecho con mucho ahínco. Y finalmente, no nos imaginamos qué pasará si al final no importa ya cuáles modificaciones, adaptaciones o acuerdos. No sabemos qué pasará si el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes es conocido y aprobado por el gobierno. No nos imaginamos. Lo curioso, lo preocupante, lo inexplicable, y que nos excuse el consultor jurídico, es cómo es posible que situaciones como estas se estén dando. ¿Cómo es posible que un gobierno
a un presidente se le presenten estas situaciones engorrosas sin un estudio sobre su factibilidad y sobre sus consecuencias, sin un plan? ¿Alguien tiene una explicación de cómo un consultor jurídico del Poder Ejecutivo no se percata del ruido ante un proyecto que presente el presidente al Congreso? ¿Quién es que lleva la agenda del gobierno? Como para arriesgar al presidente de la República a enfrentarse, unas veces sin necesidad y otras veces para obedecer intereses a situaciones que podrían estar en contra de las intenciones mismas del gobierno y del propio presidente. En varias ocasiones hemos dicho que un político debe prepararse. No es con solo simpatía que se va a la vida pública con intenciones de dirigir una nación. Sí, se puede ganar unas elecciones con solo la popularidad del momento, con el carisma del candidato, con el respaldo incluso del partido, con una verdadera e irrefutable aceptación masiva por parte de la población. Sí, todo eso es posible y ha ocurrido. Pero caramba, un político responsable debe tener la conciencia de que debe prepararse intelectualmente. Es inconcebible, pero es una realidad, que una persona que dice ser político y con intenciones de gobernar un país o ser un representante del poder legislativo no se prepare para ello con conocimientos profundos de la política como ciencia, de una base sólida de preparación jurídica y sobre todo con los suficientes conocimientos sociales que le permitan ver más allá del día a día. Es decir, una preparación sociopolítica que le proporcione la luz necesaria para ver más allá de sus narices y de poder refutar o defender cualquier acción que vaya en contra de los intereses nacionales o a favor, o si usted quiere, hasta de sus propios intereses o de sus propias convicciones para enfrentar las diferentes situaciones por las que atraviesa un ciudadano de vida pública, como lo es un político. Sí, la popularidad es válida y necesaria también, pero está bajo nuestra responsabilidad como electores valorar al político en su formación íntegra. Decíamos hace unas semanas que tanto Abel Martínez como el propio Luis Abinader deben prepararse mejor políticamente hablando para que no le metan gato por liebre y para que puedan darse cuenta en dónde están parados, de quiénes son sus consejeros y de qué tipos de consejos le dan. Y los mencionamos a ellos porque son las dos figuras políticas con menos tiempo de experiencia y preparación, pero con todas las posibilidades de un futuro político largo y promisorio. No lo estamos desmeritando. Ustedes y sus allegados lo saben. Que gozan de respeto, sí. Que tienen cierto carisma que encanta, sí, totalmente. Que gozan de popularidad, indiscutible. Que sus tasas de rechazo son muy bajas, sí, y qué bueno que sea así. Que han logrado, siendo lo que son, escalar políticamente a posiciones electivas como el Congreso o el Poder Ejecutivo, eso es una realidad. Ahora bien, ¿por qué, en el caso del presidente, tantos desaciertos? ¿Por qué, en el caso de Abel, tan pobre, aunque populista, sus discursos de campaña? Lo más seguro es que a partir de esto, nuestras apreciaciones hacia uno u otro no sean de su agrado. Pero estamos convencidos que en su intimidad
en su interior, en esos momentos de reflexión sobre ellos, ustedes o ellos mismos nos dan la razón. Para concluir con nuestra visión sobre el proyecto de ley integral de trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, no nos imaginamos la repercusión y los resultados finales, pero sí sabemos cuáles son las consecuencias que se derivarán de persistir con esta propuesta a corto y a largo plazo. No vamos a entrar en detalles de los porcentajes de cada uno de ellos. Lo que no osan hacer es cambiar la ruta a seguir. No cambian las tendencias, pueden aumentarlas o disminuirlas. El PLD no es opción de poder para las próximas elecciones. Luis Abinader conserva la supremacía en el panorama político nacional. El poco declive de su gobierno también tiene su razón, y dejar que flote en el ambiente la idea de las improvisaciones, otras dos cosas han incidido en esa baja de popularidad del gobierno. No, es que hay una percepción de que la gente cree que hay enlaces. Y son estos dirigentes PRMistas se han encargado de hacer una campañita en contra de ciertos funcionarios y que los divide en el interior de la masa y en la cúpula misma del partido. Esbozamos algo con respecto a las últimas encuestas presentadas en estos días, que son las primeras del año y que no nos gusta llamarles encuestas, sino sondeos. Creo más científicas las encuestas de contacto personal que las que hasta ahora han hecho por las redes sociales, aún reconociendo su rigor profesional. Pero creemos que la respuesta en directo conservan una veracidad superior a las externadas por teléfono o vía un cuestionario virtual, pero de todas formas, estas son las que hay. No vamos a entrar en detalles de los porcentajes de cada uno de ellos o de cada una de esas encuestas o sondeos y de quiénes fueron medidos. Este breve comentario solo busca dar una visión generalizada sobre la realidad que cada una de ellas han manifestado y que para nosotros tiene mayor validez que los porcentajes mismos, ya que muchos de esos porcentajes, de esos numeritos sobre las que se dan a conocer públicamente, son manipulados por los intereses de quienes los contratan y por el interés de crear una percepción a su favor. Lo que no se atreven, lo que no osan hacer es cambiar la ruta a seguir. Es decir, no cambian las tendencias. Pueden aumentarlas o disminuirlas, pero las tendencias no pueden cambiarlas. Y precisamente, y con respecto a las tendencias, existe un marcado auge sobre la figura de Leonel Fernández y su partido La Fuerza del Pueblo. Y eso es totalmente explicable, como también es razonable que no supere a Luis Abinader. Y con respecto a Abel Martínez, diríamos que los diferentes acontecimientos alrededor de su candidatura y del PLD, los datos que se recopilan están en constante movimiento y por lo tanto inestables, aunque sí predecible su desenlace, que será una debilidad total de la candidatura. Y destacamos que no será por él, por Abel. No recaerá bajo su responsabilidad. Ha logrado y está luchando a todo pulmón. Todo lo que ocurre es que en el PLD está cada día bajando cada día más de posición. Ya sea porque consideren que el gobierno le están comprando dirigentes o porque Leonel le ha ido captando otros dirigentes y simpatizantes, o simple y sencillamente, como dijimos con anterioridad, el PLD no es opción de poder para las próximas elecciones. Esto fuera del candidato, y esto sí que también lo reflejan los sondeos
desde el año pasado y se ratifican en las primeras de este año. La otra tendencia es la baja de Luis Abinader, que es mucho menor que la del gobierno mismo y muy por debajo de la del partido. También totalmente comprensible y explicable. Luis Abinader conserva la supremacía en el panorama político nacional, pero debe cuidar no seguir bajando. El poco declive de su gobierno también tiene su razón si lo sustentamos a una agresiva campaña de la oposición en destacar e insistir y persistir en esas debilidades comunicacionales que tiene el gobierno y dejar que flote en el ambiente la idea de las improvisaciones y los ruidos sobre proyectos como los de fideicomisos, proyectos de ley de migración y de trata de personas, el acuso o no acuso de que promete muchas obras y no inauguran, cosas así que siendo verdad o mentira persisten en la mente de una buena parte de los ciudadanos sustentada por los partidos de oposición. Otras dos cosas han incidido en esa baja de popularidad del gobierno, pero que aún permanece hasta este momento con una muy buena valoración positiva, es el hecho de la inflación, algo que no merita cuestionamiento, ni siquiera analizarlo mucho, independientemente de que existan razones o no para ellas, para la inflación, que pudiesen ser controladas, y eso está ahí, y por eso la bajan en el gobierno. La otra es la idea que se ha manipulado hasta por su propia gente de partido, que es su incidencia en la judicatura. El trato que se está dando en los casos de corrupción que se están llevando, cómo se han ido perfilando con unos resultados que no eran lo que la gente quería. No es que el gobierno trate de complacer al pueblo, a la masa. No, es que hay una percepción de que la gente cree que hay enlaces. Algunos de sus dirigentes PRMistas manejan la hipótesis de que el gobierno ha pactado con el PLD en una acción que es rechazada por ciertos influyentes dirigentes PRMistas. Y son estos dirigentes PRMistas quienes se han encargado de hacer una campañita en contra de ciertos funcionarios y que los divide en el interior de la masa y en la cúpula misma del partido. Esa situación está reflejada en estos sondeos, así como la tendencia a subir de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo. Todavía tiene un largo y empedrado camino que transitar para lograr ser una segunda opción indiscutible, pero su trabajo proselitista, que lleva a cabo desde su fundación misma con un líder trabajador, un líder astuto, inteligente y sagaz como lo es Leonel Fernández, le señalan una fuerte tendencia a ir en aumento. Esas realidades están ahí en estos sondeos. Póngale el porcentaje que usted quiera. Súbale o bájele a Luis, a Abel o a Leonel, lo que usted quiera. El partido de gobierno está tirado a las calles de manera discreta y, para ser más preciso, con esa afirmación de que está tirado a la calle, está más directamente tirado en la casa, en la cacería de dirigentes políticos de todos los partidos. Emulando a Jochi Santos al afirmar que es temprano todavía, así creemos que está ocurriendo en la política. Es temprano todavía. De esta manera llegamos al final de nuestro programa en esta semana. Estamos cada domingo a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME y por el 84 de TV Canal Sur. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME, Canal 47.
JM Hidalgo les dice hasta la próxima semana. Producciones Mapei presentó Glosa con JM Hidalgo.